Bienvenidos a este intrigante viaje en el tiempo. Hoy te revelamos el verdadero secreto de los Fugger. Esta familia, conocida por ser los banqueros de la monarquía, tuvo un profundo impacto en el panorama económico de Europa durante el Renacimiento. La historia de la familia Fugger comienza en la humilde ciudad de Augsburgo, Alemania. No se supo mucho sobre ellos hasta el siglo XIV, cuando la familia salió de la oscuridad para convertirse en una de las dinastías más ricas e influyentes de Europa. El ascenso de los Fugger se puede atribuir a Jacob Fugger, también conocido como Jacob el Rico. Jacob, un astuto hombre de negocios y astuto financiero, reconoció la oportunidad de financiar empresas mineras, y fue en esta empresa donde se construyó la fortuna de Fugger. La participación de los Fugger en la minería no se limitó a ninguna región específica. Desde las ricas minas de oro de Hungría hasta las extensas minas de cobre en España y las minas de plata en Bohemia, los Fugger estaban omnipresentes, financiaban y se beneficiaban de estas empresas. Además de la minería, los Fugger también estaban muy involucrados en el comercio. Con sucursales en Venecia, Amberes e incluso hasta la India, la red comercial de Fugger era global, lo que garantizaba su continuo crecimiento financiero e influencia política. Pero el verdadero secreto de su éxito financiero y comercial es que Jacob Fugger se apresuró a reconocer el potencial económico del nuevo mundo de su época, América. Respaldó financieramente el histórico viaje del navegante Vasco da Gama a la India e incluso invirtió en la expedición de Cristóbal Colón a América. Estas empresas expandieron aún más el imperio comercial de los Fugger. El éxito empresarial de Jacob fue innegable. Se estima que sus ganancias se elevaron a un impresionante 50% de beneficio anual a lo largo de más de 3 décadas. Su primera inversión ascendió a unos 17.500 florines de oro, mientras que a su fallecimiento, en 1525, el capital de su compañía superaba los 2 millones de florines. Un buen artesano alemán de la época podía ingresar unos 30 florines al año. El siguiente empresario exitoso en las filas de la familia Fugger fue Anton Fugger, quien asumió el reinado después de la muerte de su tío Jacob. Bajo el astuto liderazgo de Antón, la dinastía Fugger alcanzó su cenit, convirtiéndose en los banqueros del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Hay que tener en presente que Carlos V era el hombre más poderoso de su época. La estrecha asociación de los Fugger con Carlos V resultó extremadamente beneficiosa para ambas partes. Los Fugger financiaron las ambiciosas campañas militares de Carlos y, a cambio, se les concedieron privilegios comerciales y un virtual monopolio sobre las minas de mercurio de Almadén. Pero sus vínculos financieros con el Sacro Emperador Romano no fueron la única empresa rentable para los Fugger. También continuaron desempeñando un papel dominante en el comercio de especias e invirtieron mucho en la emergente industria textil. En poco tiempo, el apellido Fugger von der Lilie se hizo muy conocido en la región gracias a su dominio del comercio textil, que constituyó el origen de la fortuna familiar. Sin embargo, su suerte comenzó a decaer con los conflictos religiosos que asolaron Europa en el siglo XVI. Los Fugger, que eran católicos acérrimos, fueron los más afectados por la reforma, que condujo a su eventual caída. A finales de ese siglo, el negocio familiar estaba en declive, y el último de los Fugger se retiró del mundo bancario en 1657. Pero su legado sigue vivo y nos recuerda una época en la que una sola familia tenía un poder inmenso y transformaba el panorama económico de Europa, pudiendo incluso influir en la política europea. Hoy en día, los Fugger son recordados no solo por su riqueza sino también por su filantropía. Fueron mecenas del arte y la cultura e hicieron importantes contribuciones al paisaje arquitectónico de Augsburgo. El Fuggerei, un complejo de viviendas construido por Jacob Fugger en 1516, es un testimonio vivo de su carácter filantrópico. Sigue albergando a los necesitados a un alquiler anual nominal según las instrucciones de Jacob, incluso después de 5 siglos. La familia Fugger también tenía su propio periódico llamado Fugger-Zeitung, que era utilizado para comunicarse con sus socios comerciales, y para difundir información sobre los acontecimientos financieros y políticos de la época. Fueron pioneros en el uso de los medios de comunicación para influir política y económicamente. Los Fugger también es que establecieron una fundición de cobre en Schwaz, Tirol, actualmente en Austria, en el siglo XVI. Esta fundición fue una de las más importantes de Europa en su época, y contribuyó significativamente a la fortuna de la familia Fugger. Su habilidad para manejar tanto el comercio como la producción industrial les otorgó una ventaja competitiva notable en el panorama económico de la época. La historia de los Fugger es una fascinante saga de ambición, espíritu empresarial, maniobras políticas y visión. Es un claro recordatorio de que la intersección del poder, la política y el capital siempre ha desempeñado un papel decisivo en la configuración del curso de la historia humana. Aunque no podemos dejar de mencionar que para muchos los Fugger terminaron siendo los grandes ganadores de las riquezas de las colonias de América, ya que fueron una importante fuente de financiamiento de las expediciones españolas que luego debían pagarles intereses a sus prestamistas. En una época en la que la riqueza personal era sinónimo de poder familiar, los Fugger realmente encarnaron el espíritu de la época.
Su legado, que ha sobrevivido 5 siglos, no es solo una historia sino una lección sobre la naturaleza persistente de las tendencias económicas y políticas. Puede que los Fugger hayan desaparecido hace mucho tiempo, pero su impacto en el mundo actual es innegable, y su historia ha dejado huellas que perduran hasta nuestros días. Debemos recordar que los Fugger fueron grandes mecenas del arte y la cultura renacentista. Apoyaron financieramente a artistas como Albrecht Dürer y patrocinaron la construcción de importantes edificios, incluyendo iglesias y palacios. Entre esos edificios podemos mencionar la iglesia de San Ana, y la iglesia de San Moritz en Augsburgo. En el fondo, los Fugger fueron pioneros no solo en adquirir riqueza sino también en redefinir la naturaleza del capitalismo y la estructura económica. Eran emblemáticos de una época en la que las acciones individuales podían repercutir a escala global, convirtiéndolos verdaderamente en banqueros de la monarquía. Esperamos que esta historia te haya parecido interesante. Suscríbete a nuestro canal para descubrir nuevos secretos de las mentes más reconocidas del mundo de los negocios. Hasta la próxima.